Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas con el que buscamos conocer la faceta más personal de la filología. Compartimos aulas, librerías, bibliotecas, pero también nos gustaría compartir cafés, bares y algunas palabras alejadas del ámbito académico. Antes de nada, me gustaría mandar un saludo a nuestro presentador favorito, Jaime Recio, como sabéis, miembro fundamental de este equipo, que hoy, por desgracia, no va a poder estar con nosotros. Pero en su lugar, hoy contaremos con la presencia de una colaboradora especial, Claudia Muntin, una compañera filológica y gran fan de nuestro programa. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Desde los estudios de Radio USAL tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Antes de empezar, os presento al resto del equipo. Ariadna Vergés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jaime Ruiz. Hola, muy buenas. Luis Pérez. Ya se acaba el año, muy buenas. Vamos pues con la presentación de nuestro invitado de hoy. ¿Qué nos cuentas, Claudia? Bueno, hoy para cerrar la temporada tenemos el enorme placer de presentar a Borja Alonso Pascua, doctor de la Universidad de Salamanca y actual profesor en esta misma universidad, en la cual imparte y ha impartido asignaturas como fonética y fonología o dialectología histórica del español, con las que su gran capacidad como docente, además de como investigador, se han visto confirmadas. A pesar de su juventud, su andadura académica está repleta de éxitos. Ha cursado los grados de traducción e interpretación y de Filología Hispánica, obteniendo en ambas el Premio Extraordinario de Grado y el Premio Nacional Fin de Carrera, para luego continuar su formación en el Máster de Lingüística Teórica y Experimental en la Universidad del País Vasco. Una vez finalizado, decidió volver a casa, a la Universidad de Salamanca, donde emprendió el camino del doctorado que completó con mucho éxito hace poco más de un año con la tesis titulada Los pretéritos perfectos en el español del dominio dialectal leonés, estudio de variación lingüística y geográfica. Dicho esto, reiteramos la enorme alegría que nos produce que podamos contar con tu presencia y esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Así que, ahora sí, bienvenido, Borja. Muchísimas gracias, Claudia, y también al resto de compañeros que me habéis invitado a estar aquí presente y sobre todo por una presentación tan elogiosa y por una bienvenida tan calurosa. Muchísimas gracias. Pues tras este debut de Claudia, vamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Comienza Luis. Bueno, Borja, bienvenido al programa. La primera pregunta que te queremos hacer es sobre tu niñez, sobre tu infancia, que nos cuentes un poco cómo era ese Borja niño. Bueno, yo nací en Salamanca, yo soy salmantino, viví aquí toda mi infancia, mi adolescencia. En realidad el único año que pasé fuera de Salamanca fue el año del máster universitario. Antes nos decía Claudio que lo había hecho en la Universidad del País Vasco y fue el único año que yo pasé fuera de la ciudad. Mi infancia fue una infancia feliz. Yo de niño me considero un niño feliz, era muy curioso, era un niño al que le gustaba mucho aprender cosas nuevas, al que le gustaba explorar, quizás a veces con resultados un poco afortunados para mis padres, porque era muy trasto también como consecuencia de esa curiosidad. Pero fue una infancia feliz. Hay una anécdota, por ejemplo, que yo siempre suelo contar para ver el nivel de travesuras que solía hacer, y es que, por ejemplo, yo ya cuando estaba en la guardería, es decir, ni siquiera en el colegio, me escapé de la guardería. Estábamos en un jardín, la guardería tenía un jardín, y abrí la cancela, no sé cómo lo haría, pero bueno, conseguí hacerlo y salí corriendo de la guardería, con lo cual ya os podéis imaginar un poco el tipo de niño inquieto que
que era. Pero bueno, también esa inquietud después tenía una contrapartida positiva, y es que me empujaba mucho a aprender cosas nuevas. Ya desde muy pequeño, por ejemplo, sí que aprendí a desarrollar una inclinación hacia la música, que era algo que también en mi casa pues se había fomentado, tanto por parte de mis padres como a lo mejor por parte de mi abuela, que siempre había tratado un poco pues de educarnos el gusto en esa dirección. Y ya desde pequeño, por ejemplo, tenía mucha curiosidad y mucha inquietud por escuchar la música que había en ese momento en casa, música que ponía mi padre, o incluso música que yo, cuando aprendí cómo se ponía un disco, en aquel momento en mi casa había tanto CDs como discos de vinilo, los discos grandes, y yo aprendí primero a poner los discos de vinilo con el tocadiscos. Y ya desde muy pequeño me acostumbré a escuchar esa música, y a lo mejor con 6 años yo me sabía de memoria una misa de Mozart, es decir, que tenía ya desarrollada esa inquietud y esa curiosidad. Yo fui al colegio aquí en Salamanca, que es una etapa que recuerdo. Fui al Divino Maestro, que es un colegio que está, no sé si lo ubicáis, cerca de la Plaza de Toros. Bueno, un colegio en el que yo me encontré a gusto, tenía allí mi grupo de amigos, y la verdad es que fue un periodo bastante feliz. Yo era luego también un niño a lo mejor un poco sensible, es decir, que no me gustaban las emociones fuertes, digámoslo así, o me asustaba fácilmente con los ruidos, pero bueno, en mi grupo de amigos de niños me encontraba muy a gusto. Después ya el instituto fue una etapa distinta, es una etapa de cambio, ya sabéis, a nivel personal, y quizás fue más difícil a ese nivel personal, pero académicamente fue también una etapa feliz y provechosa, porque tuve profesores que yo todavía recuerdo excepcionalmente. Yo fui al Federico García Bernal, que es un instituto que no era de hecho el que a mí me correspondía por domicilio. Yo soy del barrio de Salesas, donde siempre he vivido, y este instituto en realidad está en la zona del barrio de Capuchinos, es decir, más hacia las afueras de la ciudad. Pero bueno, yo siempre me encontré allí bien, y académicamente fueron años, como digo, muy provechosos. Tuve profesores excelentes. Yo recuerdo, de hecho, segundo de bachillerato como un año muy completo a nivel académico, con asignaturas que me apasionaron. Yo además tenía la sensación de que me estaba enseñando cada materia el mejor profesor que me podía enseñar esa materia, y además tuve la suerte de beneficiarme todavía de aquellos profesores, como yo digo, de otra época casi, porque el año en que yo acabé segundo de bachillerato se jubilaron 12 profesores del instituto, que es muchísimo en un instituto, y claro, eran profesores que habían tenido una formación muy completa, que tenían una visión muy amplia del ámbito humanístico. Yo estaba haciendo el bachillerato de humanidades, con latín, griego, historia del arte, etcétera, y ellos habían tenido una formación muy amplia en lo que entonces se llamaba filosofía y letras, y eso se notaba mucho después también a la hora de enseñar. Eran personas que a lo mejor te estaban enseñando, qué sé yo, latín o griego, pero tenían un conocimiento después más que profundo de historia del arte o de historia de España, de la materia que correspondiera, y esa interdisciplinariedad pues era también muy positiva para nosotros. Y al margen de lo académico en el instituto, ¿esa travesura de niño también continuó, o crees que fuiste más calmado? No, hubo un momento en el que, ahora mismo no recuerdo cuándo fue, debía de tener a lo mejor 10, 12 años, yo me serené a ese nivel, y ese Borja travieso, que cualquier persona que me conociera de niño es el primer adjetivo que me hubiera puesto posiblemente. Tuve una etapa en la que me serené, y después incluso pasé casi de ser un niño muy extrovertido a ser un adolescente algo introvertido y reservado, y de hecho todavía quizás el insertarme en grupos nuevos o conocer a gente nueva todavía es algo que, bueno, no me cuesta, pero sí que a lo mejor en aquella etapa del instituto, incluso en los primeros años de universidad, fue más complicada. Bueno, y siguiendo ya con esa vida universitaria, ¿qué nos puedes contar ya más de esta etapa? De la etapa universitaria, bueno, pues el primer escollo al que yo me tuve que enfrentar en relación con la universidad en realidad vino antes, es decir, cuando tuve que tomar la decisión de qué iba a estudiar, que para mí era una decisión importante porque había muchas materias que me gustaban en el instituto, y porque tampoco quería cerrarme a una sola. Y mis principales opciones cuando yo estaba en segundo de bachillerato eran historia, la carrera de historia, que bueno, al final, como veis, no llegué a estudiar, alguna filología, fundamentalmente hispánicas y clásicas, y otra opción que yo contemplaba era traducción e interpretación.
cuando llegó el momento de tomar la decisión, pues bueno, yo me dejé asesorar, claro, por personas que consideraba que podían orientarme bien en relación con este asunto. Y al final, pues bueno, muchas veces uno acaba fiándose de este tópico de las salidas profesionales. Mi madre, por ejemplo, me decía, es que claro, si haces una carrera como historia, como filología, es posible que acabes en un instituto y no sé yo si quiero ese futuro para ti, porque mi madre en ese momento estaba dando clase y me decía, yo no sé si quiero que pases también por esto, porque no es fácil. Y un poco, pues bueno, esos argumentos acabaron haciéndome decantar por estudiar traducción e interpretación, que bueno, pues decían que tenía más salidas profesionales más allá de la enseñanza. Y por esa razón, pues escogí esa carrera, hice la prueba de acceso y sabéis que hay un examen de ingreso para acceder al grado. Y una vez ya que lo pasé, pues uno se ve un poco abocado a matricularse en la carrera. Pero bueno, yo después de ese primer año de traducción e interpretación vi que aquello no era lo que a mí me satisfacía y me llenaba, que yo necesitaba algo más humanístico. Traducción es una carrera que, al menos en Salamanca, ofrece una formación completísima y de muchísima calidad, pero está muy orientada a preparar a un profesional que después tiene que salir al mercado laboral. Y yo necesitaba algo más humanístico, necesitaba otro tipo de revulsivo por dentro, y por esa razón decidí al año siguiente empezar a simultanear la carrera con otro grado. Y ahí en realidad yo no tenía ya definido que fuera a hacer hispánica, sino que fue casi una elección, no voy a decir que fortuita, pero sí estuvo condicionada por otros factores más pedestres, que era el horario. Porque para poder, para poder simultanear, entonces y bueno, creo que ahora también había que pedir un permiso al rector, y para que se concediera ese permiso uno tenía que demostrar que podía asistir a todas las asignaturas de las dos carreras en las que se iba a matricular. Y claro, yo la primera opción que miré era historia, que era quizás lo que a mí más me atraía en ese momento y me sigue atrayendo todavía, pero historia tenía horario de mañana y traducción también, con lo cual o una u otra no me iban a conceder la autorización. Así que bueno, me decanté por una filología, y las dos opciones que contemplaba, que eran hispánicas y clásicas, hispánicas parece que me atraía más que filología clásica, aunque bueno, pues sigo todavía teniendo ese gusto por lo clásico. Pero yo creo que hay muchos alumnos ahora mismo que dan gracias a la persona que hiciera el horario en aquel momento para que acabaras estudiando filología. Y bueno, pues fue esa un poco la razón por la que acabé matriculándome simultáneamente en filología y en filología hispánica. Y no me arrepiento para nada, o sea, es la mejor decisión que pude tomar, y de hecho si volviera hacia atrás le diría a mi yo de hace 12 años, matricúlate en esa carrera porque tomarás una buena decisión. Me encontré después con profesores magníficos, algunos de ellos ya jubilados, que me hicieron despertar un amor hacia el estudio de la lengua y de la lingüística, y una pasión que todavía hoy pues continúo paladeando después de estos años. Pero, ¿y llegaste a terminar la carrera de traducción? Sí, terminé las dos. ¿Y en qué lenguas te especializaste? Mis lenguas de trabajo en la carrera eran el francés y el alemán. Yo era un poco el raro, el satélite de la facultad, porque bueno, no sé si sabéis cómo está organizada la facultad. Se cursan 3 lenguas, bueno, se pueden elegir 2 lenguas entre 3, que son inglés, francés y alemán, y como segunda lengua existe también japonés. Ahora, cuando yo estaba estudiando, no. Y todo el mundo pasaba por el inglés, es decir, que uno hacía inglés y francés, otro inglés y alemán, o francés e inglés, en distinto orden, pero el inglés estaba siempre presente. Y yo no, yo fui un poco el satélite de los 75, creo que éramos en la promoción, que no hacía inglés por una elección personal, porque es una lengua que, bueno, pues nunca me ha despertado a lo mejor un interés especial, y por eso, y además para hacer traducción previamente uno tenía que tener ya el conocimiento de las lenguas de trabajo que iba después a utilizar en la carrera, y yo durante los años de instituto había hecho francés y alemán. Bueno, primero el alemán con una profesora particular y después ya las 2 lenguas en la escuela de idiomas, con lo cual eran las que tenía en realidad a mejor nivel, y por eso las escogí. Y después empecé ya más tardíamente con el italiano, pero mis lenguas de trabajo eran el francés y el alemán, sí. Vale, y tras tu andadura universitaria como alumno, ¿qué tal ha sido adentrarse en la faceta de docente? Porque supongo que habrá sido un cambio que habrás notado bastante y una experiencia, no sé si bonita, ahora nos dirás. Pues sí, bueno, bonita desde luego, porque en mi caso la docencia es algo vocacional, es decir, no es algo a lo que yo haya llegado de casualidad o
de segunda opción, sino que era el objetivo que yo tenía. Yo tenía claro que quería ser docente en la universidad, si no hubiera sido posible, pues en secundario, en una escuela de idiomas, pero sí la docencia. Y fue un paso muy bonito, la verdad, que yo recuerdo con mucho cariño. Fue en el 2018, es decir, no hace tanto, hace 5 años. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo la primera asignatura que di, que fue fonética y fonología de primero, que luego tuve la suerte de mantener durante otros 4 o 5 años. Y lo recuerdo, la verdad, de manera muy, muy entrañable, porque la primera vez que uno, yo creo, entra en el aula, pues siempre lo hace con cierto temor, no sabe cómo va a resultar, pero la acogida por parte de los alumnos fue tan calurosa que la verdad es que funcionó muy bien y tengo muy buen recuerdo de ese año. Además, es un año del que recuerdo, creo que a todos los alumnos, no, sin excepción. Creo que no se me olvidaría ninguna cara. Ese curso 2018-2019, sí. Muy bien. Va un poco por ahí la pregunta que te dejó el anterior invitado sobre ese primer momento con los alumnos. Pero bueno, ya hablaremos de esto luego. Vamos ahora con un juego fonético que hemos bautizado el Comefonos. Vamos a probar exactamente. ¿Por qué? Porque tengo aquí 3 comecocos de estos típicos. Es un juego muy de aula, de los que haces de pequeño, ¿no? Con papel. Sí. Lo típico que dices, bueno, pues me gusta no sé quién y no sé quién y tal. Pues eso. Pero vamos a hacerlo con fonética. Entonces, yo en cada comecocos tengo, por ejemplo, modo de articulación, punto de articulación y sonoridad y nasalidad, ¿vale? Dentro de cada casilla hay un rasgo, hay una definición del fono. Entonces, vamos a ver qué sale y de lo que salga vamos a ir cogiendo cada uno y guardándolo, y de lo que salga va a salir un fono que vas a intentar articular. Hay algunos que sabéis que no son posibles. Sí. Puede ser. A lo mejor puede ser que no exista y hay que intentar materializarlo. Muy bien. Pues vamos con la sonoridad y la nasalidad. Si nos dices un número. 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pues ha salido el 1 y el 3. Nasal. Nasal, bueno, eso es una dificultad añadida siempre. Y sonoro. Bueno, eso es una consecuencia lógica. Exactamente, claro, sí. Vale, pues vamos ahora con el modo de articulación. 5. ¿Un número? 5. Muy bien. A ver, que se me descuajeringa aquí todo. Lo siento por los que me han estado escuchando hoy en la sala de lectura haciendo esto, con los papeles molestando. Lo siento. 1, 2, 3, 4, 5. Entre el 1 y el 3. El 1. El 1. Oclusiva. Bien. Vale. Esto De momento, es posible. De momento, nasal, sonora, oclusiva. ¿Y un número? El 2. El 2. Muy bien. A ver. 1, 2. Entre estos, El 1, 7. 8. Perdón, es un 1, un 5, un 4 o un 7. O un 8, perdón. Un 8, entonces. Muy bien. Bilabial. Bueno, esta es fácil. Es fácil. Muy Muy bien. Mame mi momu. Muy bien. Fantástico, ha salido muy bien. Qué lástima, yo quería que inventases un fono nuevo. Una lateral vibrante. Había sonidos retroflejos. Retroflejos, sí. Que no han salido. Cachis la mar. Lo podemos hacer también. Podemos hacerlo. Más o menos. Muy bien. Pues tras esta andadura biográfica y este juego fonético, vamos con la segunda sección. Justifica tu respuesta. Bien, la primera pregunta de esta segunda sección, que es un poco más dinámica, no sabes qué te va a salir. Bueno, has dicho que eras oyente habitual del programa, así que quizá alguna te suene. La primera es, ¿tienes algún hobby o afición especial en tu tiempo libre? Se entiende que no tenga que ver con tu pasión de la filología. Sí, tengo como todo el mundo, yo creo. Quizás mis dos hobbies, mis dos actividades preferidas sean la música y la lectura. La música, bueno, lo decía antes, es algo que me ha gustado desde pequeño, que siempre he tenido presente en la vida. Yo escucho música todos los días, a veces incluso cuando estoy, bueno, depende del tipo de trabajo que esté haciendo, pero procuro siempre estar escuchando música. Es verdad que yo
Escucho mucha música clásica, que es quizás el tipo de música que a mí más me ha llenado desde que era pequeño. Y bueno, trato también de combinarla con música más actual. Me gustan mucho, por ejemplo, los cantautores españoles y no solo, también extranjeros, pero digamos que el grueso de la música que escucho es música clásica, y cuando puedo, que no es a menudo, tanto por la oferta como por el tiempo libre disponible, sí procuro ir de vez en cuando a algún concierto. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en el Rigoletto que están dando en el Teatro Real en Madrid, que es una representación fuera de serie, formidable y soberbia. Y bueno, pues en Salamanca de vez en cuando alguno de los conciertos que hay, pues me dejo caer, pero aún así pues escuchar música es algo que hago todos los días. Y el otro es la lectura. La lectura tampoco es algo que a lo mejor a lo que pueda dedicarle demasiado tiempo entre semana, pero sí procuro tener un libro de lectura entre las manos casi siempre. Cuando no, pues bueno, pido consejo, pero sí. Sí, y también de pequeño era ya lector, con lo cual son dos hábitos desarrollados durante la infancia que yo creo que luego son los que perduran durante más tiempo. Genial, esto ha ido perfecto para esta pregunta. ¿A qué personaje literario te gustaría conocer o en qué obra literaria te gustaría vivir? Bueno, pues aquí la respuesta no me la pienso mucho, porque yo cuando terminé el grado en traducción y tuve que hacer el TFG, decidí hacerlo, bueno, pues de acuerdo naturalmente con quien fue mi tutora de TFG, en hacerlo sobre la versión alemana de la Regenta. Es decir, analicé la traducción de los culturemas, que son esas palabras que tienen un contenido cultural, una carga cultural muy fuerte, cómo se habían vertido al alemán, que bueno, claro, es una cultura que no está tan próxima a la española, y pues se generan problemas de traducción. Hay muchos términos que se traducen a lo mejor de manera equivocada, que no reflejan exactamente la misma realidad, o que directamente se liden. Aunque esto parezca un poco peregrino, había, por ejemplo, fragmentos que lidían en la traducción, no una palabra, sino un fragmento entero, porque no sabían cómo trasladar esa palabra al alemán. Y pues bueno, a raíz de ese trabajo, yo ya había leído previamente La Regenta en la carrera, en literatura del siglo XIX, y fue una obra que a mí me impactó mucho cuando la leí, sobre todo el primer tomo, que sobre el que después trabajé, y posiblemente a mí, si pudiera escoger una obra para insertarme en ella, sería La Regenta, posiblemente, sí. Y bueno, de sus personajes, aparte de Ana Ozores, a mí me interesaba mucho el personaje del magistral, la personalidad de Fermín de Pas, dentro de la novela, con lo cual posiblemente hubiera sido el personaje al que me habría gustado acercarme más dentro de esa sociedad vetustense. Qué bueno. Y otra cuestión que nos gustaría preguntarte es si no te hubieras dedicado al ámbito de la filología o en general de las humanidades, ¿qué sería hoy de tu vida? Bueno, yo tuve una vocación humanística bastante temprana, es decir, que no es algo que decidiera en el último momento, con lo cual siempre había estado bastante orientado hacia ese ámbito, pero si no, creo que hubiera sido arquitecto. Siempre me gustó mucho desde pequeño. Mi juguete de la infancia claramente fue el Lego. Yo tenía montañas de Lego, y cuando llegaba el momento de jugar en casa, yo no me ponía a hacer otras cosas o juegos de... No, yo quería siempre que me dejaran tranquilo. Yo me iba a la habitación y me ponía con el Lego a construir casas, y no lo creeréis, pero hacía hasta los planos de la casa, con lo cual esa orientación hacia la arquitectura la tenía también ya desde pequeño. Luego, pues bueno, uno tiene que elegir, claro, naturalmente no puede tomar las dos vías, y elegí la vía humanística, que quizás pues me producía una satisfacción mayor, pero todavía sí que me gusta leer de vez en cuando revistas de arquitectura. Y bueno, pues cuando conozco una ciudad nueva, lo que me suele llamar siempre más la atención es la arquitectura, el urbanismo de la ciudad. Todavía me sigue gustando, tengo ese espíritu. Perdón. Veo que tienes una fuerte predilección por las humanidades y el arte. Antes nos has hablado de la música y la literatura, que son dos grandes pasiones. ¿Qué te conmueve más? ¿Qué te llena, por dentro? ¿Qué socava más en ti? ¿El escuchar una canción, tu canción favorita,
o leer tu obra favorita? No, si hay algo que me revuelve, yo creo que es la música, claramente, por dentro. Sí, esto de hecho una vez se lo escuché a una profesora de la carrera, a Lina Rodríguez Cacho, que posiblemente haya sido profesora vuestra, que decía, yo si tuviera que elegir entre música y literatura, y hablamos de una profesora de literatura, yo me quedaría con la música. Yo creo que también. O sea, ojalá nunca tuviera que elegir algo así, por Dios, pero creo que la música es lo que siempre me ha llenado más por dentro, sí, claramente. ¿Nunca te planteaste estudiar música? Sí, estudié música, de hecho, no fue una formación demasiado profunda, pero yo desde que tenía 5 años, 4 o 5 años, estuve en la Escuela Municipal de Salamanca, la Escuela Santa Cecilia, que bueno, claro, ofrece una formación muy básica, estamos hablando de niños muy pequeños, y después a los 8 años comencé el conservatorio aquí en Salamanca. Hice 4 años de viola en el conservatorio, el instrumento se asignaba por sorteo. Y yo tenía ya muy clara mi predilección por el piano. Yo sabía que era el instrumento que quería, pero claro, la asignación por sorteo te conllevaba el riesgo de que uno podía acabar con el instrumento que no deseaba, y fue en mi caso. No es que la viola me desagradara, pero no era un instrumento que a mí me apasionara. Entonces, a los 4 años yo estaba ya un poco quemado el conservatorio, además sabéis que es una formación bastante dura. Estaba bastante quemado y, bueno, como tenía claro que no era el instrumento que yo quería tocar, lo dejé. En mi casa fue un drama aquello, tremendo, pero porque, bueno, en mi casa siempre se había fomentado mucho la música y el que yo estudiara música, y empecé piano, pero ya con un profesor particular. Y iba los sábados, de hecho iba los fines de semana, y durante semanas el tiempo que yo había dedicado al conservatorio lo empecé a dedicar a aprender idiomas, es decir, que sustituí una por otra, y después me orienté ya casi más hacia los idiomas más que hacia la música. De hecho, ya me acostumbré también, porque bueno, mis padres consideraron que era bueno. A todos los veranos yo solía irme un mes fuera de España. Desde que tuve 12 años, 13 más o menos, todos los veranos, un mes me mandaban fuera, y un año tuve a distintos destinos, y un año tuve la suerte de poder hacer un curso en el Goethe-Institut, en el digamos el equivalente del Cervantes en alemán, un curso en Alemania, que era un curso de alemán y de música, es decir, que todos los que estábamos allí éramos estudiantes de alemán, y creo que tenía 15 años, y sabíamos tocar algún instrumento, bueno, teníamos algún conocimiento de música, y recuerdo una de las experiencias más enriquecedoras de esos veranos, en los que combiné ese gusto por la música con también el gusto por la lengua. Vale, y volviendo un poco a las lecturas que estamos hablando antes, habiendo estudiado una carrera, claro, tan humanística, que muchas veces te impone ciertas lecturas, ¿cuáles consideras que son tus lecturas más de entretenimiento, ¿no? Que en un momento en el que tú tengas que desconectar, dices, pues acudo a esta obra o a estas obras? Bueno, yo no suelo releer, es decir, que no hay una obra sobre la que siempre... Bueno, La Regenta sí, sobre La Regenta he vuelto, pero bueno, y luego naturalmente hay otros clásicos sobre los que uno vuelve parcialmente, es decir, relee determinados pasajes, pero novelas de entretenimiento no las suelo releer. Aún así, sí que hay etapas en las que a lo mejor me he orientado más hacia la novela policíaca. Hubo un tiempo en el que leía muchísimo a Agatha Christie. Yo recuerdo un verano, estaría en el instituto todavía, únicamente leía Agatha Christie una detrás de otra, y me leí bastantes novelas de Agatha Christie. Y actualmente, pues si tuviera que elegir novelas actuales, por ejemplo, de Fernando Aramburu, yo había leído muchas antes de Patria, antes de este fenómeno que hubo de Patria. A mí Aramburu me gustaba mucho, Almudena Grandes también, prácticamente todo lo que ha escrito lo había leído. Y cuando era adolescente, cuando tenía pues como 13, 14 años, había una autora que me gustaba mucho que se llamaba Matilde Asensi, que para aquella época a mí me abría un mundo, porque eran novelas de aventuras en las que siempre había un misterio que resolver, tan pronto estaban en China como en el Vaticano, y me acuerdo de que fue también una lectura sobre la que volví también muchas veces, como novelas de entretenimiento, quiero decir, sí. Muy bien, pues te voy a pedir que nos des un consejo que le darías a un alumno de hoy en día. Esta pregunta es un poco aquí te pillo, aquí te mato, pero sabemos que eres un fiel seguidor de nuestros programas, así que lo mismo ya le has dado vueltas. No la traía pensada, tengo que confesar que no la traía pensada. Bueno, quizás
no tiene por qué ser a un alumno, no tiene que ser como de profesor a alumno, sino consejo vital a nosotros, pues jóvenes, ¿no? Como estudiantes de filología hispánica como tú quieras, si puede ser alumno o puede ser hombre, si fuera un alumno de filología hispánica, yo le diría primero que leyera mucho, porque y no solo de filología hispánica, en general a cualquier alumno yo le diría que leyera mucho, que no se conformara con leer las lecturas domésticas que tenga que hacer para una asignatura en particular, que no se conforme únicamente con leer, en el caso de filología hispánica, las obras literarias que tenga que leer, sino que abra mucho más el espectro. Yo, por ejemplo, aprendí a leer leyendo prensa. Tuve la suerte en cuarto de la ESO de tener un profesor de historia que nos hacía leer prensa semanalmente y resumir un artículo de opinión cada semana. Y yo, gracias a eso, también desarrollé el hábito de leer la prensa y de leer para aprender a escribir, que es algo que después me resultó muy útil durante el grado en traducción, que es un grado en el que, claro, uno al traducir tiene que escribir mucho. Y ese hábito, por ejemplo, yo lo desarrollé gracias al consejo de un profesor. Y daría ese consejo, que lean mucho. Que lean no solo por placer, sino también con el objetivo de formar, de desarrollar esa capacidad de escribir y de expresarse también. Y en concreto a alguien que se vaya a dedicar a la lingüística, es decir, si es un estudiante de filología hispánica que tenga ya definido más o menos un itinerario hacia la lingüística, le diría que aprendiera muchas lenguas. Porque aprender una lengua no sirve únicamente para ir al país en el que esa lengua se habla y mezclarse con la población local. Aprender una lengua es una forma también de conocer mejor la propia lengua, y nosotros al fin y al cabo somos yo sigo siendo estudiante al fin y al cabo, o sea, todos lo somos, de filología hispánica. Aprender una lengua te permite conocer mejor la tuya, es decir, darte cuenta de cómo funciona a lo mejor una estructura, que al español pues a lo mejor le habríamos puesto otro nombre o no, que funciona igual en una lengua que quizás no está emparentada, pero te permite eso mismo analizar mejor, hacer un análisis más certero de tu propia lengua, con lo cual yo le daría esos dos consejos a un estudiante de hispánicas. Muy bien, pues ahora es el estudiante el que tú le acabas de dar un consejo, pues es el que te hace una pregunta. Hemos preguntado en la facultad, hemos pasado un formulario para que pudieran lanzarte una pregunta, y la que ha sido seleccionada es la siguiente. ¿Cuál es tu mayor sueño como profesor? Es decir, ¿hasta dónde te gustaría llegar? ¿Hasta dónde me gustaría llegar? Bueno, no sé si la pregunta va por hasta dónde me gustaría llegar en mi carrera académica, que bueno, quizás eso, pues bueno, el tiempo lo irá diciendo, pero creo que la mayor satisfacción para un profesor es la huella que deja en el estudiante. Hace poco leía una reflexión a este respecto en un periódico, creo que era un periódico andaluz, y decía que la enseñanza es una cuestión de amor, no es una cuestión de prestigio. El prestigio es la huella que deja el docente en el corazón del alumno. Y creo que mi mayor satisfacción como docente sería dejar esa huella, es decir, llegar lejos en ese sentido, en el sentido de decir que he puesto la simiente en el alumno, y el alumno ha germinado también por sí solo. Creo que para mí, para cualquier docente, esa sería la mayor aspiración que podría albergar. Sí. ¿Siempre te habías visto como profesor? Sí. En mi caso, la docencia ha sido una vocación, es decir, no es algo que yo a lo que tenga que dedicarme colateralmente para estar en la universidad y hacer investigación, sino que mi llamada principal era la docencia, es decir, ya fuera a nivel de instituto, a nivel de universidad, aunque yo siempre estuve orientado hacia la universidad, pero yo tenía claro que quería dedicarme a la enseñanza, y era algo que ya cuando estaba, por ejemplo, en el instituto notaba cuando mis compañeros me preguntaban alguna duda, y yo encantado, o sea, si había alguna duda yo enseguida la quería explicar y resolver, y esto se hacía así, mira, ven que te lo explico, vamos a coger una hoja de papel y lo escribimos, que es más cómodo, y es algo que siempre había tenido, y es lo que todavía me sigue produciendo más felicidad, claramente. Qué bonito. Bueno, pues vamos ya con la parte final ya de este programa. Vamos con la tercera sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Yo te quiero preguntar sobre un libro
Ya no el que más te gusta, sino un libro que en tu carrera profesional digas, bueno, pues este libro ha significado, ha sido fundamental o clave quizá para la docencia. Antes, por ejemplo, nos hablabas de una reflexión sobre la educación, un libro a lo mejor que tenga que ver con el mundo de las humanidades o que vaya en este punto, ¿no? En esta clave. Bueno, si fuera un libro que tuviera que ver con el ámbito de la enseñanza, posiblemente citaría un libro muy bonito que yo os recomiendo que leáis, sobre todo si alguno de vosotros quiere ser docente, que es La hora de clase, por una erótica del saber, o por una erótica del aprender, si no me equivoco, de Massimo Recalcati, que es un autor italiano, que en realidad es psicoanalista. Él no es pedagogo, no es teórico de la educación, sino que es psicoanalista. Es un libro precioso ya. Fijaos en ese subtítulo que tiene de por una erótica, es decir, la enseñanza como acto casi erótico, que es algo precioso como definición. Cuestiona un poco, es una reflexión en torno a la deriva que está tomando la educación, esa tríada de la informática, el inglés y la empresa que parece que nos están metiendo. Es un alegato en favor de las humanidades, esa necesidad de ese potencial casi salvífico que tienen las humanidades para completar pues todos esos saberes prácticos, es decir, ayudar al alumno no a resolver un problema, es decir, aquí tienes el problema, se resuelve así, sino no a buscar la utilidad que nos están imponiendo. Eso es un poco la reflexión también de Nuccio Ordine, de la utilidad de lo inútil, es decir, no aprender a resolver problemas, sino aprender a crearse problemas, que es algo fundamental, yo creo, y es algo que las humanidades dan y que otras disciplinas quizás son muy útiles para resolver esos problemas, pero no te ayudan a plantearlos de manera tan fácil. Con lo cual, si tuviera que recomendar un libro a ese nivel más didáctico, pedagógico, posiblemente recomendara ese. A nivel académico, es decir, que a mí me haya marcado, bueno, pues son muchas las lecturas yo creo que he realizado durante la carrera y después en los años del doctorado que me han sido muy útiles. Hombre, yo sobre todo me dedico a la dialectología, con lo cual, pues bueno, hay obras de referencia que muchos dirían están ya trasnochadas, eso no, pero yo siempre recurro a ellas como primera aproximación. Por ejemplo, la dialectología española de Alonso Zamora Vicente. O sea, ya te dicen, eso es que es muy antiguo, eso ya no tiene sentido leerlo. Bueno, pero para mí sigue siendo una obra de cabeceras, que es a la primera que voy. Posiblemente luego a eso hay que corregirlo, hay que actualizarlo con datos que después voy a buscar a otras obras, pero suele ser mi punto de partida. Y si fuera a nivel personal, una obra que bueno, no es académica, pero es una obra que a lo mejor he leído recientemente y que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Es una novela antes mencionaba Nuccio Ordine, que recibió el premio de Asturias póstumamente, el Príncipe de Asturias póstumamente hace un mes escaso. El año anterior, si no recuerdo mal, lo recibió Emmanuel Carrère, que es un autor francés que había recibido también el premio Goncourt, por una novela que se llama El Reino. Es una novela, yo diría, escrita, en estado de gracia. No sé si alguno de vosotros la conoce o la ha leído. Es una reflexión una indagación en torno al cristianismo, que poco a poco desmonta el propio cristianismo, haciendo un análisis muy profundo sobre cuáles son esas bases. O sea, esto no va de ser creyente o no serlo, sino cómo analiza el relato el relato de los evangelios desde una óptica que posiblemente a la mayoría de nosotros se nos hubiera pasado por la cabeza. Está escrito además entrecruzando dos historias, una crisis personal y la propia historia interna de la escritura de estos textos. Y es un libro que a mí en su momento me chocó mucho. Sí. Vale, pues vamos a pasar ahora que me han otorgado el honor de, como invitada, hacer mi juego favorito de este programa de radio, que es que vamos a hacer una ronda de preguntas breves que tienes que responder en 60 segundos, la máxima cantidad a lo que lleguemos. Lo primero que me venga a la cabeza. Lo primero que te venga a la cabeza, efectivamente. Entonces, dime, Marina. Entonces, te doy pie. 3, 2, 1. Fruto seco favorito. La nuez. Tienes una jirafa y nadie lo puede saber. ¿Dónde la escondes? La selva. Comida favorita. La sabana. Comida favorita. El risotto. Palabra favorita. Cencellada. Nesquik o Colacao. Colacao.
Para vocales, ¿fonemas o alófonos? Alófonos. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? La memoria. ¿Electrodoméstico favorito? La tostadora. ¿Qué es lo más antiguo que tienes en tu casa? Unos documentos de familia de finales del 18, si no me equivoco. ¿AFI o RFE? Antes RFE, ahora AFI. ¿La tortilla de patatas, poco hecha o muy hecha? A medias. Más poco que mucho. ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. Bravo, Muy bravo. bien, muy bien. Bueno, ahora ya para finalizar, en el último programa el profesor José Herrera nos hizo una pregunta que ahora pues nos gustaría que respondieras, y es la siguiente. ¿Cómo se siente cuando entra en el aula y comienza ese contacto con los estudiantes? Bueno, para mí cada vez que entro en el aula es el ejercicio de mi vocación, como decía antes. Es decir, que es una experiencia que disfruto mucho. Yo me siento muy pleno cuando estoy en el aula, y además me suelo abstraer bastante. Es decir, que cuando estoy dando clase estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo, es algo que disfruto mucho. Y esto es algo que durante la pandemia a mí me desesperaba, porque no veía apenas las caras de los estudiantes. Entonces, yo veía unos ojos, y con los ojos tuve que aprender a interpretar si me estaban siguiendo. Bueno, Claudia lo sabe bien, y Marina, porque estaban allí las dos. Pero es algo en lo que también me concentro mucho, en los estudiantes, en cómo están recibiendo la clase. Es un diálogo en el fondo la clase. Yo hablo, pero es un intercambio en el fondo con los alumnos, y cómo de receptivo está el alumno, con lo cual para mí es un momento muy especial. O sea, el más especial dentro de mi profesión, el momento más especial es el momento de la clase, eso sin duda. Y ahora que este año te has ido a la Facultad de Comunicación a dar clase, ¿has notado el cambio? Sí, hay una diferencia bueno, yo sigo en la Facultad de Filología, es únicamente una asignatura lo que imparto en comunicación, pero sí es cierto que se nota quizás una diferencia desde el punto de vista de los intereses que tienen los alumnos. Claro, comunicación audiovisual es una carrera que tiene un componente práctico más orientado hacia lo profesional, mayor que el que tiene el grado en Filología Hispánica desde ese punto de vista. Y también los intereses de los alumnos varían en función de esa orientación. Y sí noto que quizás determinadas cuestiones que yo sé que si las cuento en Filología gustan o suscitan el interés del alumno, y el alumno quiere saber más sobre ese tema, quizás a lo mejor en comunicación me vienen así como diciendo, muy bien, siguiente. Con lo cual hay que reconducir los temas desde ese punto de vista, porque veo que determinadas cuestiones que a lo mejor en comunicación las cuento y gustan, luego en filología dicen, bueno, sí, interesante, pero cuéntame mejor otra cosa. Bueno, que conste que Ideas Verdes Incoloras no tiene nada en contra de comunicación audiovisual. Bueno, solo faltaría. No, porque entre Jaime, que dejó la carrera también para venirse a estudiar filología, sin ellos esto no sería posible. Que tenemos aquí una participación importante. La radio se fundamenta en ellos. A mí me gustaría... Sí. Perdón, Jaime. Sobre lo que has dicho antes, a la respuesta del profesor San José Lera, yo creo que después de empezar como profesor en la época que solo se veían los ojos, ya después no puedes... O sea, estás preparado para todo, porque te has forjado en el peor momento, básicamente. Sí. Bueno, yo había empezado antes en realidad, pero efectivamente, después de esa experiencia, tiene una parte positiva y una parte negativa, y quizás la parte negativa que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de la educación ha estado muy bien toda la digitalización, todas las nuevas tecnologías que se han introducido en el proceso de enseñanza, pero tiene también una contrapartida negativa, y es que quizás hemos abusado y seguimos a lo mejor abusando de esas tecnologías. No sé por qué hemos asumido que por el hecho de utilizar esas nuevas tecnologías la calidad de la enseñanza aumenta, y es que eso no es así. No por utilizar una presentación de Canva o de estos programas que se utilizan. Yo ahora veo que los alumnos hacen todas las presentaciones con Canva y no con PowerPoint, así que me tendré que actualizar, pero no por el hecho de utilizarla va a ser mejor. Yo tuve magníficos, excelentes profesores en la carrera que no utilizaban ni siquiera Studium.
O sea, estudio no hay que utilizarlo y está muy bien, pero yo lo utilizo mucho, pero si es pertinente, y una presentación de PowerPoint exactamente lo mismo. Si no es pertinente, con una tiza uno puede hacer, o ni siquiera con una tiza, puede hacer una clase perfectamente. Ahora, con toda esta filosofía de las nuevas tecnologías que hay, yo creo que estamos incluso abrumados, si se me permite, pero bueno, yo creo que hay que poner también un límite desde ese punto de vista. Sí. Está el famoso meme de Noam Chomsky. Hay de hecho, o sea, si me permitís una cita de Alessandro Manzoni, que probablemente habréis estudiado en literatura, que dice que tutto ciò che viene dopo, non è progresso tutto ciò che viene dopo. Es decir, no todo lo que viene después tiene que ser progreso. Es decir, que por el hecho de que las nuevas tecnologías sean nuevas, no quiere decir que sea mejor que la tiza que estaba antes. El proceso de docencia, cuando uno está en el aula, es coral. Es decir, uno puede utilizar muchos de esos métodos, ¿no? Por utilizar el último grito en enseñanza, la calidad de la asignatura, de la enseñanza va a ser mejor. Sí, perdona que te interrumpí. Claro, es un poco, yo creo, la diferencia también entre caminar y avanzar, ¿no? O sea, una cosa es que haya un progreso, pero lo importante es la dirección hacia la que va el progreso. Si las tecnologías realmente sirven para la causa que realmente hace buena la educación, que es que haya pues buenos docentes y un buen contenido que dar, no solo el método en el que se te da. Efectivamente, es como este debate que hay ahora sobre la inteligencia artificial, si va a sustituir a la mano humana en determinados ámbitos. Yo esta mañana hablaba con una persona sobre si en el ámbito de la traducción la inteligencia artificial va a sustituir al traductor. Y dices, hombre, pues no. Ya hay herramientas de traducción asistida por ordenador y la mano del traductor es necesaria siempre, esa revisión, lo que se llama la postedición también es imprescindible y en nuestro ámbito no digamos. Y si tuvieras ahora que formular una pregunta para el siguiente invitado, ¿cuál sería? Le preguntaría, le pediría que hiciera un repaso por los profesores que ha tenido a lo largo de los maestros, que ha tenido a lo largo de su vida, desde el colegio hasta la universidad, y que pensara en aquellos profesoras que marcaron su proceso de aprendizaje, cuáles son las cualidades que tenía esa persona por las que pues todavía lo recuerda, qué es lo que le marcó de esa persona, de ese docente. Muy buena pregunta. Pues nada, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias por formar parte, por venir. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la iniciativa de haber puesto en marcha este programa, que yo seguiré escuchando con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues nada, nosotros nos despedimos. Hoy presentadora Marina. Eso es todo, amigos. El saludo, la despedida del presentador, muy bien. A mi derecha, Luis. Hasta el año que viene. Claudia, nuestra invitada. Hasta luego, ha sido un placer. Y Ariadna. Nos vemos a la próxima. Muy bien. Saludos especiales a Jaime también, que no ha podido venir hoy. Y nada, gracias a Radio Usal por cedernos el espacio. Nos podéis escuchar en iVoox, en YouTube, en Spotify, si nos buscáis Ideas Verdes Incoloras. Si nos buscáis también como Ideas Verdes Incoloras, pues nos encontraréis en Twitter, en Instagram. Os lo recomiendo. Y nada, os dejamos con la pieza musical que ha elegido, que se llama Pazza Idea, de Patti Bravo. Bravo, con sorda. Sordas, eso es. Y nada, desde el equipo de Ideas Verdes Incoloras, muchas buenas y gramaticales gracias. Os deseamos unas felices fiestas y que disfrutéis estas Navidades. Qui con me, sto male, lo sai, voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando
di stare a piangere con te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio, se io chiudo gli occhi vedo te. Tu guidavi mentre io, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto, senti, camminiamo. Siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli. Io ti ho stretto, stretto a me, la tua giacca sul mio viso. Mi hai detto, basta amore, sono stanco, lo vuoi tu. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi e sono tua. Pazza idea, io che sorrido a lui, sognando di stare a piangere con te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio, se io chiudo gli occhi vedo te. Pazza idea, stare qui con lui, ma poi vedere solo te.